Estás por arrancar en el mundo del e-commerce, en el mundo de las redes sociales, del marketing, o ya tenés un e-commerce en este momento y estás en búsqueda de escalar y mejorar los procesos de tu e-commerce, bienvenido a este canal. Hoy es el primer video que subo después de muchísimo tiempo, después de estar trabajando hace mucho tiempo ya en una marca que es ProteViking, una casa de suplementos de Argentina, para mí el día de hoy la más importante a nivel redes sociales y a nivel marca. Así que nada, mi idea es empezar a crear contenido mucho más espontáneo, mucho más esporádico como este, que nada, decidí preparar el mate, poner una luz, preparar el micrófono y arrancar. Hoy quiero hablarles de algo que tiene muy lindo el e-commerce y dividirlo en 3 etapas. Yo hoy quiero hablar de las 3 etapas que tiene el e-commerce, sobre todo en sus inicios. Después de esa etapa se dividen en muchísimas otras etapas, de las cuales quiero profundizar en cada una de ellas en los próximos videos, pero hoy quiero hablarles de eso, de las 3 etapas más importantes del e-commerce, que son: etapa número 1, la validación de tu oferta. La validación de tu oferta son básicamente tus primeros $1.000 a $5.000 de facturación, en la cual vos estás buscando un producto, estás buscando validar ese producto, validar la oferta con la que vendés el producto, estás inicializándote en el mundo. Lo más importante acá es empezar a hacer tus primeros videos, empezar a hacer tus primeros anuncios, entender los anuncios, entender meta, entender cómo funcionan las redes sociales, cómo hacer un video, cómo armar un ángulo publicitario. Todas esas partes son parte de esta primera etapa, en la que tenemos que entender y validar la oferta. Básicamente es eso, validar si el producto que estamos vendiendo vende. Y acá hay consejos que yo puedo darles, que son: no solo hay que enfocarse en la parte operativa de, aprender a hacer anuncios, aprender a crear contenido, aprender a buscar un producto, a relacionarse con los proveedores, toda esa parte que en otros videos profundizaremos, sino que también hay que encontrar un producto que cumpla con todas las cosas anteriores que dije y también que se alinee con vos, con lo que te gusta a vos, con algo que realmente te interese, sea un tema de interés. ¿Por qué? Porque si no encontramos un producto que realmente resuene con vos, en la próxima etapa probablemente se te haga muy difícil escalar. Que la segunda etapa aparece ya con un problema o un foco en la adquisición de clientes. Básicamente en aprender a ganar clientes, aprender a que más personas te vean, aprender a que más personas te compren. Y acá es profundizar en los mismos conceptos del inicio, pero quizás en una búsqueda, quizás no, buscando más volumen. Buscando más volumen quiere decir, tengo que hacer más videos, tengo que entender más cómo funcionan esos videos, tengo que entender más cómo puedo crear esos videos en continuidad, crear contenido en continuidad, cómo mejoro. Ahora aparece, no solamente hago video para Instagram, no solamente hago video para Meta, ahora hago historias para TikTok, para YouTube Shorts, para meter más anuncios, empiezo a crear imágenes, empiezo a estar en una etapa mucho más de volumen. En realidad con el foco más importante, que es adquisición de clientes. De $5.000 a $40.000, o pongámosle un poco más sencillo, de 5 millones de pesos a 40 millones de pesos, tu problema, si estás hoy parado en esa situación, es la adquisición de clientes. No es otro, no hay otra cosa. Ya estamos obviamente con probablemente tengas 2, 3, 4 personas en tu equipo y también tengas que enfocarte mucho en los acuerdos comerciales con tus proveedores. La persona, si sos persona que directamente crea los productos, porque son las personas que básicamente tienen una fábrica, bien, vas a tener que mejorar mucho tu velocidad de producción, vas a tener que mejorar mucho más la parte de la creación del producto y de la logística. Pero tu problema al fin más grande a resolver es: ¿cómo adquiero más clientes? ¿Cómo hago que más personas me vean? ¿Cómo hago más videos? ¿Cómo puedo hacer más ángulos publicitarios? Ese es el problema principal de la etapa número 2 del e-commerce. Y es algo muy común estancarse ahí. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a tener un sistema adecuado para sostener todo lo que implica ese nivel. Que ese nivel es de adquisición de clientes. Entender mejor los videos, hacer más ángulos publicitarios,
entender en más profundidad cómo funciona Meta, aprender a escalar campañas, aprender toda esa parte. Toda esa parte son problemas de entre 5 millones y 40 millones. En mayor o menor medida tendrás más o menos problemas, pero al final del día es ese. Si vos no estás facturando más de 40 millones de pesos, tu problema principal a resolver es la adquisición de clientes. Fácil. No hay muchísima más ciencia sobre eso. Ahora, acá aparece el punto número 3, que es la etapa número 3. Yo obviamente quiero aclararles que este video es de introducción al canal. Voy a hablar solamente de las etapas de manera muy superficial. Después en cada uno de los próximos videos vamos a profundizar más en cada una de estas etapas para que tengan muchísimas más herramientas para encararlas. La etapa número 3 y la etapa ya considero yo que puede ser la etapa más compleja, no sé si más difícil, porque para mí la más difícil es de tus primeros 5 a 20 millones, porque es donde menos entendés las cosas que tenés que hacer. Ahora, cuando vos ya estás facturando 40 millones, ya entendés qué es lo que tenés que hacer. Entendés los videos que tenés que hacer, el contenido que tenés que hacer, la cantidad de piezas de contenido que tenés que hacer, cómo manejar equipo, porque por lo menos 2 personas vas a tener en el equipo, porque vas a necesitar mucho acompañamiento en el despacho, en el empaquetar, en crear contenido, en contestar mensajes. Ya la infraestructura empieza a crecer, la infraestructura de las bases del negocio empiezan a crecer. Y acá, pasando eso, la barrera está en 2 lugares. Primero, en la cantidad de conocimiento que vos tengas, que ahí lo más recomendable para mí es, ya es momento, llegado a los 40, 50 millones, de sí o sí empezar a hacer mentorías, empezar a capacitarte con personas que sean cracks en el rubro, y tanto en el rubro del e-commerce como un montón de otras cosas que van a aparecer, aparecen las finanzas. Las finanzas ya las tenés que empezar a evaluar en profundidad, a entender bien tus costos, a entender bien la proyección del crecimiento, cuánto se puede crecer, porque capaz que nosotros sí crecimos a 40 millones, pero ya de 40 millones a 80 implica el doble, y son 40 millones de pesos en capital que hay que sacarlos para comprar stock. Entonces hay que mejorar los acuerdos comerciales, hay que mejorar la relación con tu equipo, hay que mejorar los sistemas, hay que no solamente mejorarlos, sino empezar a diseñarlos, porque capaz que no están. Llegar a 40 millones de pesos realmente no necesitas tanto sistema, necesitas huevo. Huevo, contenido, despachar, contenido, despachar. Ahora, cuando llegan los 40, empieza la parte de sofisticación de tu modelo de negocio. Y acá es entender la cultura de tu equipo, a quién vas a contratar, en qué área, para qué lo contratás a esa persona, cuál es su rol, cuáles son sus tareas de alto impacto, cuáles son las tuyas. Empezás a entender de que tu tiempo no es valioso solamente en lo operativo, sino en lo estratégico. Entonces empiezan a aparecer muchísimos otros factores importantes en esta sofisticación nueva de mercado, de tu mercado, en donde ya no evalúas tu negocio de manera vertical, sino que, necesito que las bases se vuelvan sólidas, porque si no nos destacamos ahí. Y ahí en las bases sólidas son también entender la comunicación de marca, qué es lo que estás contando, cuál es tu storytelling. Tenés que tener marca ya en ese momento, porque si no los costos de adquisición de clientes te van a ir lejísimos. Y las personas que están en este problema, que están en este nivel de facturación, lo entienden. Están como, ahora tengo que empezar a evaluar, bajar mis costos, y la única manera de bajar tus costos en este momento es creando mejor contenido, entendiendo mejor a tu audiencia, entendiendo mejor lo que vas a comunicar, entendiendo bien las fechas comerciales que tenés que crear, semana a semana, mes a mes, año a año. Ahora empezamos a contar una historia que no se cuenta en una semana, una historia que se cuenta en años, porque las personas te empiezan a conocer más y más. Entonces, ahora empieza un gran desafío, que es la sofisticación. ¿Cómo hago de manera más eficiente más cantidad de videos? ¿Cómo contesto mensajes de manera más eficiente? ¿Cómo empiezo a integrar la inteligencia artificial en mi trabajo? ¿Cómo le dejo en claro a mi equipo qué es lo que tiene que hacer, sin que se lo esté diciendo todo el tiempo? Un montón de esos problemas empiezan a aparecer. Problemas, en realidad son situaciones que aparecen cuando creces y son hermosas que aparezcan. Y vamos a profundizar en cada una de estas en cada uno de los próximos videos. Pero lo que quiero decirle con esto es, están en esa situación, están en ese momento de
che, estoy inicializando mi marca, estoy inicializando mi e-commerce, estoy viendo qué vender, qué es lo que vendo, cómo lo vendo, aprendiendo a usar el administrador de anuncios, empezando a crear tus primeras piezas de contenido en Instagram. Conozco muchas personas así y me enorgullece que están arrancando porque es el primer paso. Y después tenés, bueno, la segunda etapa en la que ya empezaron a ver sus primeras ventas, empezaron a ver que esto funciona, empezaron a ver que necesitan equipo y empiezan a contratar a su primer amigo o empezar a introducir a otra persona, a pagarle a otra persona. Y nada, te empezás a cruzar con desafíos de que si hoy le dijera cuál es la parte más importante de la etapa número 2, es creen contenido. Busquen la manera de crear más piezas de contenido. Eso es lo que les va a cambiar la vida. Si algo les cambia la vida es los videitos. Y vos decís, fue a los videitos. No, los videitos te cambian la vida. Nosotros pasamos de ser 2 personas el año pasado para junio a hoy ser 11 y estar proyectando a ser 17 dentro de 2 meses, 3 meses. A tener nuestro primer depósito en capital, siendo de la barría, vendiendo suplementos. Entonces, es muy importante entender que todas las etapas son importantes y todas las etapas son fundacionales. Fundacionales porque en la primera etapa estás identificando un producto y una oferta que resuene con vos. En la otra estás empezando a identificar todas las cosas que tenés que hacer en continuidad para que cale tu marca. Que si yo les recomiendo una es aprender a hacer videos. Aprender a entender a tu cliente, aprender a armar las ofertas de cada uno de los productos que vengas y obviamente aprender a administrar el administrador de anuncios, obviamente. Y después, cuando ya vas pasando de eso, porque creás contenido en continuidad, haces historias, haces reels, haces muchos anuncios para testear, empezás a aprender a escalar campañas, empezás a tener buenos acuerdos comerciales con tus proveedores. Después de esa etapa empieza la sofisticación de tu proyecto. Que la sofisticación es, bueno, equipo, liderazgo, sistemas, procesos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, hacerlo en continuidad, de manera más eficiente. Y sobre todo, algo, muchachos, que les recomiendo, y con esto termino este primer video de YouTube, es que le pongan mucha atención a las finanzas de su negocio y de su proyecto. ¿Por qué? Porque a medida que vas creciendo, semana a semana pueden pasar cosas muy diferentes. De una semana para la otra, de un mes para el otro, puedes tener 3 personas más. Y tu estructura crece, y tus costos fijos crecen. Así tu facturación esté creciendo, ¿no? Pero hay que ser muy responsable con lo que uno está haciendo. Hay que ser muy responsable con eso y entender bien las finanzas, porque hay veces que creemos que estamos ganando plata y solamente estamos creciendo el numerito. No estamos siendo rentables. Entiendan qué es lo económico, entiendan qué es lo financiero y entiendan qué es la rentabilidad. Si no entienden eso, frenen ahí, evalúen y continúen. Pero bueno, si quieren seguir aprendiendo, si tienen un e-commerce, si quieren iniciar en el mundo del e-commerce, si quieren iniciar en el mundo de marketing, de la marca personal, de este mundillo hermoso que es el mundo digital, síganme, suscríbanse a este canal que voy a subir videos todas las semanas y voy a hablar mucho sobre e-commerce y sobre marca. Así que me tomo el mate, les mando un abrazo, muchas gracias por ver, espero que les haya servido. Si quieren dejar algún comentario sobre en qué situación se encuentran, cuáles son los problemas que tienen y ver cómo los podemos solucionar, estoy acá para eso. Les mando un abrazo y chao.